Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Cómo están, compañeros? Bien, súper bien, contento, emocionado con desarrollar otro episodio más. Por fin se nos da sobre esta área, sobre este tema. Y bueno, recordar a la gente la intención de nuestro programa también, que es fomentar un estilo de vida saludable. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Súper bien, así como decís, por fin se dio este podcast, el más requerido, vamos a decirle, porque siempre estuvimos buscando el que la gente sepa lo que es saber comer, ¿verdad? Entonces hoy tenemos el lujo de invitada, que es la licenciada Romina Benítez, nutricionista, que nos va a estar dando un poco, o sea, aportando más bien sus conocimientos. ¿Cómo estás? Todo bien, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos acá para guiarle más a la gente a comer rico y saludable. Así mismo, esa es la clave, que la gente confunde mucho el no comer a veces o comer Feo, comer exclusivamente cosas así que no tienen ni sabor, claro. o hacer dietas extremas que realmente lo que provoca es muchas veces enfermedades, ¿verdad? ¿No? O sea, se tiene la creencia de que comer saludable no necesariamente va a ser rico, o puede ser rico, ¿verdad? Se relaciona a eso. Exactamente, el famoso pollo sin sal y cosas así que, Dios mío, ¿verdad? Exactamente. Como primer punto, ¿qué nos podrías decir? Como comer saludable y hacer dieta es lo mismo, para que puedan saber la diferencia. Bueno, hola de nuevo a todos. Yo les explico un poco cuál es el método que yo utilizo, porque yo sé que muchas otras colegas, o quizás, por ejemplo, hay personas que consultaron en algún momento con otros profesionales, otros colegas. Cada colega tiene un método de trabajo y obviamente de acuerdo a cada paciente, de acuerdo a cada persona, otra vez se utiliza un método diferente. Yo trabajo con un método que se realiza sin dietas. En realidad, las dietas, a través del diccionario significa una comida diaria. O sea, dieta viene de la palabra día y significa lo que comemos diariamente, sea lo que sea. O sea, vos podés hacer una dieta para subir de peso, para bajar de peso. No siempre tiene que tener un objetivo, pero en la mayoría de los casos sí tiene un objetivo marcado. Yo puedo hacer una dieta para, qué sé yo, estar más, no sé, tonificado, o inclusive una persona que está hospitalizada puede hacer una dieta. Entonces, la dieta es todo lo que comemos o todo lo que debemos comer en un día. Está más comercialmente conocida nomás en el ámbito del descenso de peso. Pero dieta es todo lo que comemos en el día. Y comer saludable es, más bien yo siempre les indico a los pacientes que es como llegar a un equilibrio. Comer saludable para mí es el perfecto equilibrio entre comer lo justo y necesario para tu cuerpo. Nutrir el propio. Sí, pero tenemos que también hacer un equilibrio entre... ¿Por qué? Porque nosotros normalmente los humanos comemos o por dos motivos. También comemos por miles de otros motivos que después podemos hablar, que más bien son emocionales. Pero los dos motivos más grandes son para nutrirnos, o sea, porque tenemos hambre, porque necesitamos comer, porque necesitamos comida, combustible, y por placer. Ahí ya vienen obviamente todas las emociones, a veces como porque estoy enojado, a veces porque estoy muy feliz, a veces porque estoy festejando algo, ¿verdad? La famosa ansiedad. Claro, o por ansiedad, o porque estoy nervioso, o porque estoy apurado, porque, bueno, en fin. Pero normalmente a eso se le llama placer. Y comemos porque tenemos hambre o porque no tenemos hambre y sentimos placer al comer, porque la comida es un placer. Y entonces, comer saludable para mí, en cuanto al método que yo utilizo, que no utilizo dietas, es llegar a ese equilibrio, al poder llegar a comer porque necesito y porque me gusta en la porción justa, ¿sí? Entonces no tiene diferencia, o sea, no es igual, porque dieta tiene un objetivo específico y el método no dieta resulta porque vos llegas a un equilibrio entre lo que necesitas y lo que te gusta.
Claro, eso de repente juega mucho o sea, creo yo, desde mi punto de vista, que le juega mucho mentalmente a la persona porque al decirle, no dieta, yo creo que ya es como que abre más su mente. Claro. Porque cuando vos de repente le decís no esto, no aquello, le restringís, como que la mente ya... Le condiciona. Sí. Entonces les condiciona y muchas veces, así como siempre decimos, la restricción aumenta el deseo. Parece, y El famoso, sí. lo prohibido llama más la atención. Sí, la restricción normalmente aumenta el deseo, sí o sí. Entonces por eso es que queremos evitar ese tipo de restricciones como para poder que el deseo siempre esté y que vos tengas una conciencia, ya sea paciente, tengamos una conciencia y una educación a la par para saber cuánto es lo que mi cuerpo necesita y hasta dónde yo puedo darme ese placer. Yo creo que esa es la clave, la educación. O sea, no tuvimos una educación para comer bien. Y nosotros comemos lo que queríamos comer. Claro, Yo creo que no nos educamos de porque eso. nadie nos enseñó. No, pero dominar eso también es complicado, Es digamos. una práctica. Y una práctica, Es una práctica. yo digo luego que así como se entrena el cuerpo, se entrena la mente, ¿verdad? Así Y mismo, y se poder entrena la dominarte comida. y comer eso que querés en su justa medida, obviamente es complicado, pero entrenando tu mente puedes lograr. Es muy complicado más que nada y más todavía ahora porque estamos muy manipulados. Estamos muy manipulados en cuanto a al marketing gastronómico. ¿Por qué? Porque así como sabemos, la comida nos da placer. Y como algo que yo siempre les explico a los pacientes, de cómo el cerebro genera placer. Obviamente un psicólogo o un psiquiatra te va a explicar mucho mejor. Yo siempre hago una explicación súper básica de cómo el cerebro busca placer. El cerebro consigue placer cuando estimula los 5 sentidos al mismo tiempo. Al mismo tiempo, usualmente al mismo tiempo. El comer o el ámbito gastronómico es una de las actividades que estimula al mismo tiempo los 5 sentidos. Y cuanto más me gusta, en cuanto a gustos de cada uno, de cada persona, estimula o algunos sentidos más o otros sentidos menos. Entonces, cuando nosotros estamos comiendo, tenemos que saber de que estamos estimulando los 5 sentidos al mismo tiempo. Y el marketing gastronómico, inclusive todos los restaurantes que ustedes puedan conocer, utiliza ese conocimiento como para que comamos cada vez más. Entonces, el primer sentido es estimular la vista, me imagino. claro, estamos totalmente manipulados en cuanto a lo que es gastronomía. Entonces es muy difícil también llegar a esa práctica constante. O sea, yo estoy practicando para comer saludable, para servirme la porción justa, pero cada vez veo más carteles, cada vez veo más redes sociales donde recetas en las redes. cada que de vez repente veo más probar. promociones, más 2x1, más amigos que no tienen tiempo para cocinar, entonces vamos a pedir más delivery. Entonces es como que todo el tiempo estamos luchando también en contra de esa estimulación que tenemos, ¿verdad? Y es una práctica así mismo como el deporte. Sos un buen deportista, pero tenés ahí otros amigos que te dicen, vamos pues, vos tenés que despertarte temprano para ir a practicar. Bueno, es una práctica, es una lucha, yo le digo. Y eso realmente yo por ejemplo particularmente digo, a veces a mí me pasa que yo por ejemplo quiero cenar o cosas así, y está ese el tema de no tener ganas más por falta de tiempo. ¿Y qué vos haces? Encontrar comida chatarra nomás en todas partes. Delivery. Sí. Y no hay realmente así lugares que cocinen cosas saludables, por ejemplo. Sí, son menos conocidos. Claro, pero justamente siempre yo les quiero también decir que se puede. O sea, que no, yo no le llamaría chatarra porque la comida es comida. Me da cosa que le digan chatarra a la comida. La comida es comida. Yo le respeto mucho, o sea, cualquier comida es comida. Nosotros tenemos que luchar con la porción. Esa es nuestra clave. Todas las comidas son buenas hasta que le comemos de más. Siempre decía una profesora mía, todas las comidas son buenas. Hasta una banana es muy buena, si como 50 bananas me va a hacer mal. Una hamburguesa es muy buena hasta que pido con extra tal cosa, extra tamaño, extra. Entonces, hasta ese momento, ese límite es lo cual no estamos pudiendo controlar ni regular porque obviamente estamos manipulados.
Entonces, todas las comidas son buenas siempre y cuando nosotros sepamos o aprendamos o practiquemos en qué momento están correctas, en qué momento puedo meter mi hamburguesa, en qué momento puedo hacer delivery, en qué momento o cuánto, qué es lo que puedo pedir. Hoy pido una hamburguesa, pero mañana pido una ensalada. Entonces, ese equilibrio es el que nosotros tenemos que practicar. Pero no es nada fácil. No, y claro, No, porque no. ahí pues está el cálculo de los requerimientos que necesita Claro, cada persona y sí. vos ponerle, comer un combo de, bueno, no vamos a decir su marca porque no nos auspicia, ¿verdad? Pero es, por ejemplo, una porción chica, pero en otra ocasión pedí uno más grande y vos necesitas, ejemplo, 2000 calorías al día. Claro. ¿Y cuánto una hamburguesa promedio tiene? Y 2000. Sí, el combo aproximadamente tiene 2000, ¿verdad? Un combo aproximadamente tiene 2000 no calorías. comen todo el Sí. día para cenar, eso nomás. ¿eh? No, pero es un equilibrio y es algo que se reaprende. No es imposible. Yo les puedo asegurar que en consultorio tengo muchísimos pacientes que luchan y que aprenden eso y que llevan por años y años ese método del comer saludable y llegan a un objetivo, por ejemplo, de descenso de peso y nunca más suben. ¿Por qué? Porque tienen la práctica. Sí. Es una práctica. claro, porque si nos vamos a una dieta, ¿verdad? Que dijiste de repente, donde hay restricciones y en cambio a comer saludable, ¿verdad? Como mencionas, eso es más sostenible en el tiempo. Es más O sea, sostenible. dándote esos permitidos. como Claro, se porque le vos llama, aprendés, ¿verdad? pues. Encontrando ese equilibrio, eso se vuelve sostenible en el tiempo y eso, al fin y al cabo, es lo que te da los resultados. Sí mismo. Y además que no vas a volver a como estabas antes. Y que estás aprendiendo cosas que inclusive podés enseñarle a los tuyos. Para perder grasa, Sí. ¿es recomendable no desayunar y no cenar o Bueno, el saltar comida. saltar con? El saltar comidas, yo tenía una profesora que decía que es como saltar deudas. Cuando nosotros no pagamos nuestra deuda en tiempo, tenemos que pagar intereses. Y acá los intereses se pagan con comida. Porque si yo no como en una comida, la siguiente comida voy a sentir más apetito. Y no voy a poder comer en una porción justa. Voy a tener que comer un poco más. Y ese interés que le agregué a mi comida es porque yo no comí en la comida anterior. Y ahí es donde vamos levemente, algunas personas, vamos aumentando las porciones. Entonces es como que esas porciones más grandes, cada vez más grandes, nos producen un acostumbramiento. Entonces después, cuando tenemos que perder grasa, estamos comiendo menos veces en el día, pero más grande. Sí, al final Entonces al final llega a ser lo mismo. El requerimiento calórico. En requerimiento calórico llega a ser lo mismo porque vos estás comiendo la misma cantidad de calorías en menos veces. Entonces no es recomendable. Ahí, para entrar en un paréntesis, justo de lo de saltarse, ¿cuánto sería el tiempo de ayuno del cuerpo, vamos a decirlo, entre cada comida? Lo máximo que puede estar sin comer para después volver a hacer la siguiente. Normalmente, si tenemos una digestión relativamente normal, no estamos, solamente el ayuno que tenemos es en la madrugada. Ese es el único ayuno sin comer que tenemos. Los otros tiempos entre comida y comida son tiempos de digestión. Así se llama. Son tiempos de digestión, de metabolización, en donde tu cuerpo está utilizando ese combustible y cuando ya no tiene, ya se están acabando las reservas, él vuelve por neurotransmisores, avisarle a tu cerebro de que tiene que volver a sentir hambre. Y ahí es donde muchas veces ocurre que en algunas personas no está bien entendido las sensaciones de hambre, saciedad. ¿Por qué? Porque muchas veces hay personas que comen sin hambre, entonces es como que la sensación de hambre ya no aparece. O sea, Y se va, genera como una claro, resistencia, como vamos una a decirlo. resistencia a la sensación de hambre. Es como que ya no tengo hambre, como igual, como todo el tiempo sin hambre, entonces nunca siento ni mucha saciedad, ni no siento hambre, entonces sigo comiendo y no puedo parar. Hay veces que, por ejemplo, tenés hambre y tipo, ponerle no tener tiempo y no comes, después te pasa. Cuando tenés que comer te pasa ya. Cuando volvés a comer, ¿qué pasa?
Comes más, Ah, comes mucho y normalmente comes rápido. Comer rápido. A Y mí no eso puedes parar. Eso me llevó a pasar, Sí. pero digo, o sea, por X motivo, no voluntariamente, Claro. qué sé yo, por motivo de trabajo, ponerle X. No, estoy por un periodo prolongado sin comer y digo, me voy a ir a comerme la vida, pero al final, pero al final me pasa que no puedo comer otra vez mucho. Me sacio rápido. Por suerte. A mí me pasa lo siguiente, yo como, A mí me pasa eso. yo ya siento que estoy lleno, pero no sé si por el sabor, pero como más. Claro, porque te da placer. Porque te da placer. Y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar y practicar la porción justa. ¿Cuál es la porción justa que a mi cuerpo, que a mi cuerpo le hace bien? Y eso vamos practicando. Es como una autorregulación, le llamamos. Sí. No, y ahí está otro punto también. Si yo, por ejemplo, me voy a un restaurante y yo ya sé cómo sirven el estilo gourmet, ¿verdad? Chiquitito así. No, acá yo no me voy a llenar. Ese programa luego así, ya te programas, automáticamente ya estoy programado que no me va a llenar. Me voy a comer nomás otra hamburguesa. sí, eso Sin me probar. pasa. Bueno, eso es más que nada hábito. Eso es costumbre, es hábito. Pero es cierto que comer rápido hace obviamente que vos no sientas esa sensación de saciedad enseguida porque la información no llega rápido al cerebro, ¿verdad? Sí, más o menos tenemos, depende de cada persona, pero se estipula aproximadamente 20 minutos. 20 minutos, claro. Saborear más que nada. No sé si 8, pero bueno, un caldo no vas a masticar, pero saborear, disfrutar de ese momento, ser consciente de la porción que estamos comiendo, mirarle. ¿Cómo se come hoy en día si nos vamos a la realidad de repente con el celular al lado, haciendo esto, aquello y uno ni Manejando. siquiera ya saborea su comida manejando? Sí. Admito que como manejando Me pasa. Mi mamá me reta siempre, bueno. Mi hijo, deja tu teléfono y comer tranquilo. Así mismo, mirando la comida, observando cuánto me serví, porque a veces, inclusive yo trabajo muchísimo con los pacientes de servicio en plato y es súper difícil, les puedo asegurar que así yo le digo, servite en plato y ¿qué? No sé, no tengo plato, no quiero lavar, y ahí aparecen todas las cuestiones, ¿verdad? Pero es servirse en plato, ¿por qué? Porque usualmente necesitamos un límite. Siempre necesitamos un límite y el plato es nuestro límite. Y siempre tratar de comer también en un solo plato porque somos una persona y comer en un solo plato es nuestro límite para que en algún momento, si eventualmente haya más comida, sea sabroso, así como dicen, yo sepa que ya estoy pasando el límite. o sea, por ejemplo, vos querés comer un asado, ¿no? Tiene que entrar en ese plato, tu asado, tu ensalada y tu sopa. Sí, Ya no va a agarrar los demás. preferentemente. Sí, tiene que entrar en un plato. Algunas que otras excepciones, sí. Si por ejemplo vos sos una persona que hace mucha actividad física, que tiene un requerimiento muy alto de calorías, bueno, sí, ya deberíamos partir esos requerimientos en varios platos, obviamente. Pero eso no sucede en un plan para adelgazar. ¿Cómo se creen? ¿Los carbohidratos son realmente malos y nos hacen engordar? Bueno, los carbohidratos así como se creen, es totalmente lo contrario. Los carbohidratos son nuestro combustible. No podríamos vivir sin los carbohidratos. No hay que crucificarle los carbohidratos. No hay que crucificarles, son muy buenos, así como todas las comidas, hasta que lo comemos de más. Si nosotros pasamos de nuestro límite, toda comida nos va a hacer mal. Toda comida nos va a subir de peso, toda comida va a interferir en nuestro objetivo, siempre. Los carbohidratos son nuestro combustible. El cerebro es el único órgano del cuerpo que se alimenta exclusivamente de glucosa y la glucosa a nivel corporal es producida a través de los carbohidratos. Entonces, son excelentes creadores de combustible, son los mejores. Entonces, siempre tienen que estar para tener energía. Son lo único, o sea, también a partir de grasas y a partir de proteínas podemos generar energía, pero es un proceso mucho más extenso, mucho más complicado. Pero los carbohidratos son energía pura.
no son malos. Y en ese caso ahí también, como hace rato dijiste que no hay que decir comida chatarra y todo eso. Pobre la comida, pobre las comidas que le llamamos hay chatarra. carbohidratos, vamos a decirle, de mayor calidad, por así decirlo. Porque están Sí. esos cereales. En realidad, como nosotros, o sea, a nivel nutricional están divididos en dos grandes grupos. Carbohidratos simples y carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son los que contienen azúcar, los dulces. ¿Y más procesados también? Sí, obviamente que entran ahí los procesados. Entran los procesados porque obviamente tienen azúcar, contienen azúcar, son dulces. Y la mayoría son, ¿por qué se le llama simples? Porque tienen una elevación del azúcar en sangre mucho más rápida. O sea, es como que yo como una cucharada de miel y en 15 minutos ese azúcar ya lo puedo utilizar como energía. 15 minutos. 15 minutos. Una banana, en 20 minutos yo ya puedo tener la banana a nivel sanguíneo y utilizar como fuente de energía y ir a correr. Pero si como un arroz, que es un carbohidrato complejo, yo en 3 horas recién tengo esa energía a nivel sanguíneo como para irme y utilizar eso como fuente de energía. Entonces por eso es que le llamamos o simples o complejos. Los simples no siempre son malos, porque son muy buenos para un combustible rápido. Sí, o sea, vos recomendarías entonces los carbohidratos simples para preentrenamiento. Claro, sí, son los mejores preentrenos que hay, son la energía pura. Esas barritas. Barritas, miel, frutas. Ahí, por ejemplo, encontramos todo lo que es dulces, qué sé yo, una cucharada de dulce de leche. No son malos, es miel. Pero una cucharada. Claro, obvio, siempre en la porción, siempre hablamos de porción, no un pote. Famoso cuando yo era chico agarraba un pote y comía todo. O si no, por ejemplo, las galletitas, qué sé yo, galletas dulces, galletas así como, claro, no tenemos que decir marca hasta que nos paguen, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de alimentos no son malos hasta que nosotros podamos comer en una porción que no sea desfavorable. O sea, ponerle yo no desayuno para irme a entrenar porque, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a comer una galletita Claro, y ya no. súper bien. O vos recomendás que comas lo que dice en la tabla nutricional del envoltorio, la porción correspondiente. Muchas veces, en ese caso es lo que él pueda asimilar, en ese caso. Pero en todos los demás casos sí tenemos que seguir y tenemos que saber la porción que dice en la información nutricional. Porque vos si vas a hacer una merienda, comprar la galleta X marca, y dice ahí tantas unidades, una porción, pero vos comes todo el paquete. Ahí es donde tenemos que aprender otra vez a Pero ¿por qué de repente te comes todo el paquete? ¿No te genera una saciedad como te generaría otro alimento, por ejemplo? claro, obvio, sí. Y está preparado para eso también el alimento, ¿verdad? Como para que se Sí. consuma más. O sea, esas galletitas, digamos, ¿verdad? Para que no te sacies y quieras más y más y se vuelve hasta Y eso adictivo. es un hábito. Eso es un hábito. Yo no le llamaría adictivo porque la adicción solamente viene a través de una droga. Y normalmente las drogas son ilícitas. El comer no es ilícito. Yo voy más por la... Bueno, ahí vamos a irnos por otras áreas. Es legalizar el deseo, yo le digo. El deseo siempre tiene que ser legal, siempre tiene que estar bien. O sea, yo deseo una galletita, pero tengo que ser consciente de que si como de más me va a hacer mal. Y si como de más hoy, como de más mañana, como de más pasado mañana, y como de más al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al mes siguiente, se vuelve un hábito, no puedo parar. Claro, el tema es que como mencionaste genera placer. O sea, los alimentos al consumir también nos hacen liberar esa dopamina. Y justo la dopamina que es la hormona del placer y que cuando se liberan mucha cantidad, ya sea con drogas o con alimentos, justamente se genera esa adicción. Por ese lado nomás. Porque Pero si normalmente... sabemos controlar, lógicamente. Sí, normalmente por eso yo cuando trabajo con los pacientes, trabajo en 3 ámbitos generales. Primero la alimentación, ahí donde vemos, por ejemplo, analizamos la cantidad, de qué cantidad utilizamos el plato, ponemos límites, ¿verdad? Vemos qué cantidad es lo que está comiendo, si está bien, si está mal.
Ahí, luego trabajamos mucho en la calidad de los alimentos y luego en la frecuencia, porque hay muchas personas que sí comen verduras, pero en poca frecuencia, que sí comen frutas, pero en poca frecuencia. Entonces ahí es como que en algunos alimentos tenemos que aumentar la frecuencia y otros disminuir. Por ejemplo, las galletitas, si come todos los días, bueno, se disminuyó a 1, 2, 3 días, ¿sí? Y ahí aumentar un poco más la frecuencia de los otros alimentos que son un poco mejores. Luego también trabajo en la actividad física si es que no realiza. Si es que realiza actividad física, obviamente, sea lo que sea que hagan, es importante. Nunca yo desprestigio, por decir así, a ninguna actividad física porque todas son buenas. El moverse es bueno, el moverse. Ya que a todos le decís que todo, o sea, no hay nada malo. Tenés pacientes que toman mucha cerveza, por ejemplo, y dicen, no quiero tomar cerveza. Sí, claro, sí, sí, retengo y siempre tenemos que también poder registrar eso, poder registrar cuánto es lo que estamos tomando y si eso es eventual o es habitual. Entonces ahí es donde trabajamos la cantidad, la frecuencia. O sea, sí o sí tiene que suspender, ponerle, o sea, tiene que bajar la frecuencia. Sí, no de primera. Normalmente siempre yo trabajo primero con alimentos, porque los alimentos, o sea, si me dice yo tomo todos los días, bueno, es algo habitual, yo tengo que trabajar ya. Pero si me dice que yo tomo alcohol 2 veces por semana, no es algo habitual. Pero ¿qué es lo que hace habitualmente? Comer. Entonces primero trabajamos en la comida, trabajamos en la cantidad, en la frecuencia, en la calidad de la comida y luego vamos a eso porque tenemos que ver si es que lo que está tomando colabora con las otras actividades que está haciendo o con los otros cambios que está haciendo y si es que tiene que también cambiar. Sí, la verdad que es algo que le cuesta mucho a la gente, ya que adelantamos ese punto, ¿verdad? Y otra cosa que quiere saber la gente es qué es más recomendable, el azúcar o el edulcorante. Bueno, el edulcorante obviamente no tiene calorías, sabemos. El azúcar sí, son calorías vacías porque no tienen ningún alimento, no tienen ninguna vitamina, ningún nutriente que nos ayuda a crecer, por ejemplo, no. El edulcorante lo que hace, bueno, el azúcar es muy bueno siempre y cuando yo utilice como fuente de energía. Acuérdense, no a todos le tenemos que restringir el azúcar. Yo a mi hija de 6 años no le puedo restringir el azúcar porque toma 2 cucharadas por día. Y eso utiliza como fuente de energía porque todo el día está en movimiento. Entonces ella oxida todo, quema todo y no le puedo restringir. Sí le voy a restringir si es que quiere comer un paquete de galletitas entero que contiene azúcar. Pero no es que tampoco le voy a restringir, sino que le voy a decir que coma un poco menos. No está mal el azúcar, no está mal. Obviamente hay casos y casos, por ejemplo, para una persona que tiene diabetes ya es otra historia y sí deberíamos restringir. El edulcorante lo que hace a nivel paladar, lo que hace es aumentar las sensaciones de dulzor de la boca. Entonces, muchas veces tenemos que también ser conscientes de cuántas gotas utilizamos. ¿Cuánto equivale a una cucharada, verdad, de azúcar? Claro, más o menos entre 5 a 6 gotas. No, un chorro. Porque lo que tenemos que ir haciendo de a poco es acostumbrarle a nuestro paladar a no tener tantos alimentos dulces. Porque si yo utilizo demasiado edulcorante, después la galletita, por ejemplo, ya no me va a parecer dulce una galletita. Voy a necesitar 3 galletitas. O voy a necesitar 2 pedazos de torta para poder sentir el dulzor. Entonces es como que nuestro paladar también se va acostumbrando y nosotros tenemos que poder mantenerle en equilibrio. Entonces no es malo, sino que las dos cosas tenemos que poder saber cuánto necesitamos. Y el tema del azúcar orgánica con la... Es lo mismo. Es lo mismo igual. Es exactamente lo mismo. Solamente que tiene menos procesos de... Más natural. Es más natural, solo eso. Solo eso. Sí. Y en líneas generales, para tener una idea en cuanto a porciones y algunas cositas más, ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cómo serían unas porciones o cómo sería un plato para una persona que quiere perder peso, perder grasa, ganar o mantenerse en un peso? Ok. Así como así como yo les conté, yo trabajo con el método no dieta y utiliza mucho el ámbito de las porciones en los platos. Las porciones en los platos
nosotros utilizamos para perder peso que medio plato siempre sea solamente de vegetales. Medio plato. Entonces, el otro medio plato podemos incluir los carbohidratos, las proteínas, ¿sí? Los carbohidratos o proteínas juntos, pero medio plato sí o sí tiene que ser vegetal. Sí o sí. Si elijo, por ejemplo, vegetales con proteínas en el almuerzo, en la cena ya puedo elegir vegetales con carbohidratos, ¿sí? Y viceversa. Si elijo, por ejemplo, vegetales con carbohidratos en el almuerzo, tengo que elegir vegetales con proteínas en la cena. Pero el vegetal sí o sí. Eso no hay Pero por qué. eso no importa el tamaño, ¿verdad? O sea, Medio plato, a medio. sí. No un plato entero. No. La mitad del plato. Es más o menos como una mano entera o 2 manos. Es medio plato. Ese es en el caso de Bajar de peso. Sí. Cuando queremos mantener, usualmente yo les digo a los pacientes que podemos utilizar medio plato de vegetales con carbohidratos y proteínas en el otro medio. Porque así como dijimos, los carbohidratos no son malos, pero si queremos bajar de peso tenemos que disminuir en una de las comidas, ya sea o almuerzo o cena. Si queremos mantener el peso, podemos incluir las 4 comidas: desayuno, almuerzo, merienda y cena, en una porción de más o menos como el puño. Con el puño de cada uno. Por ejemplo, él no puede comer mi puño, yo no puedo comer el de él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos contextura física diferente. Pero ahí sí es necesario saber la caloría que quema tu cuerpo. Sí, claro, siempre es bueno saber. Obviamente como primera instancia podemos podemos ya servirnos como habíamos hablado, ¿verdad? Si ya, por ejemplo, personas que nos están escuchando y ya quieren empezar a cuidarse y a medir sus platos, pueden, obviamente, hoy se sirven, ya miran, ya observan. Y ya va a crear hábito. Claro, lo mejor que sería, eso sería lo mejor. Y para una persona que quiera aumentar de peso, varía mucho de acuerdo a la actividad física que tiene, de acuerdo a la edad, al peso inicial y si es que quiere formar mayor masa muscular y a cuánto queremos llegar. Por eso que usualmente no hay un plato estándar para una persona que quiera aumentar de peso, porque puede ser de un plato a 5 platos si es que no vamos a más. Porque hay personas que o queman o tienen un requerimiento de 2.000 calorías, por ejemplo, como yo, o otra persona que tiene un requerimiento de 10.000 calorías como un nadador profesional. Entonces ese nadador, si viene y me pide que quiere aumentar de peso, con un plato va a ser poco. Entonces tenemos ese estándar y esos límites para una persona que quiere bajar de peso y para una persona que quiere mantener. Pero para una persona que quiere subir de peso, usualmente ponemos los vegetales en otro plato, pero es dependiendo de esas cosas que te dije. ¿Vos cómo manejarías, o sea, si un paciente tuyo cumple todo, por así decirlo, lo que vos le pones en su planificación nutricional, pero la persona no ve esos cambios en peso, se obsesiona con el peso, pero en medida sí ya cambia? Sí. Pero para la persona igual sigue teniendo ese tabú, por así decirlo, que sí o sí tiene que estar bajando ya de peso. Pero ahí está la composición corporal que hay que explicarle. Sí, usualmente hacemos las medidas con bioimpedancia, que sería con las balanzas que nos dan los porcentajes porcentaje de grasa, porcentaje de músculo. O bien hacemos las mediciones antropométricas, que son obviamente mucho más certeras, mucho más precisas. Y ahí es donde el paciente se va dando cuenta de los cambios que funcionan. A pesar de que, y ahí es donde vos les mostrás que, por ejemplo, si yo tuvo cambios corporales, en donde aumentó en masa muscular pero disminuyó en porcentaje de grasa, y ahí hace la igualdad en su peso de inicial al de ahora. Entonces ahí el paciente dice, sí, pero yo tengo el mismo peso, claro, pero esto es lo que cambió y esta es tu composición corporal. Inclusive puede que haya aumentado inclusive de peso. Claro, sí. Disminuido de grasa, pero por la densidad del músculo, a diferencia de la grasa, aumenta de peso, pero el progreso es buenísimo. Claro, pero ahora con toda la información que hay, vos sabes que hay muy poco rechazo ya a esa información. O sea, la gente ya te dice, yo no quiero saber mi peso nomás. Entonces... Yo quiero tener alumnos así. Todos llegan y
yo no tenía balanza más en mi gimnasio particularmente y un día vieron ¿verdad? Que puse ahí en la esquinita todos los días o fines de semana se quiere empezar sí o sí. Y justamente esa es la educación que en ese aspecto nos favoreció las redes sociales, que ya hay mucha información y la gente ya sabe que no solo importa el peso, importa primero cómo yo me siento, importa el porcentaje de masa muscular, porcentaje de masa grasa, porcentaje de agua muchas veces, o si estamos inflamados, qué sé yo, por ejemplo, en cuanto a las mujeres, de acuerdo al periodo, también se nota mucho la diferencia en el peso, en la masa. Entonces, yo creo que mucha gente ya conoce esa diferencia. No, y lo que pasa también es ponerle, hoy ahora estamos, vamos a decir, un fin de semana, sábado se sale, se come de más, se toma de más. Sí, se duerme menos. Se duerme menos y el lunes se quieren pesar y Graso error. Y sí, porque como yo siempre le explico de una manera más fácil para entender, vos tomás 1 litro de agua y tenés 1 kilo de más. Claro, sí, de toda la vida. Y esas cosas es lo que no entiende la gente y se quiere pesar para saber cuánto inclusive se puede pasar o si es que a veces pasa lo contrario, ponerle que comió mal, igual bajó de peso. Sí, porque bajó usualmente en porcentaje de masa muscular o trasnochó, como dijo, evitó algunas comidas. Sí. Por ejemplo, durmió, qué sé yo, desde hoy hasta mañana al mediodía. Entonces imagínate que no cenó y no saltó 2 comidas ya. No cenó y no desayunó. Entonces obviamente que va a estar bajando de peso. Si tomó mucho, seguro se levantó a orinar mucho por la noche. Claro, la deshidratación, sí, la deshidratación también disminuye. Entonces, cuando vos te volvés a hidratar, es como que subiste otra vez, es como que ahí tipo, tenemos que ayudarle un poco más al paciente o al alumno en esos casos y recomendarle una consulta. Yo le quiero descubrir a 2 alumnas. 2 días antes ellos se empiezan a disminuir su comida porque se tienen que ir a consultar. Porque se tienen que consultar. Sí. Eso es trampa, yo le digo trampa. Mi profesora decía que tenemos miopía al futuro. Es como que como está muy lejos, no le hacemos caso, y cuando se está acercando, ahí nos restringimos un poco más. Pero tampoco no es bueno porque, así como dijimos, la restricción aumenta el deseo. Si yo hoy restringo, mañana restringo, pasado también, al día siguiente voy a comer todo lo que me restringí. ¿Y cuál es mejor? ¿Comer una fruta o hacer jugo del...? Depende de cada caso. Si es para, por ejemplo, bajar de peso, usualmente yo les indico la fruta entera. ¿Por qué? Porque yo quiero que mastiquen. Porque al masticar nosotros sabemos, así como dijimos, ya hablamos, es como que le damos más información a nuestro cerebro y tardamos un poco más, la digestión es un poco más lenta, nos ayuda a estar más saciados. Entonces la fruta entera es mejor. Si es para descenso de peso. Si es, por ejemplo, para una persona que no tiene tiempo, que no le gusta la fruta, que no tiene la facilidad para cortar una fruta porque está todo el día en una oficina o no tiene facilidad para transportar una fruta, sí, yo le puedo recomendar que utilice los jugos o los batidos por el caso de comodidad. O sea, no es que tiene más calorías porque se hizo jugo. No. Se piensa, ¿Y nutricionalmente? Nutricionalmente depende de cómo hagas el jugo. Si haces licuado, vos tenés todo ahí. Sí. No, y si se exprime la fruta, por ejemplo. Si se exprime, ahí tenés solamente el azúcar y el agua. La vitamina. La vitamina C en algunos casos, si tomas rápido. O sea, pero la fibra no tenés. No tenés la fibra. ¿Qué le sugerís a esas personas que de repente se excusan diciendo que no tienen tiempo, que están mucho por la calle? Que tal vez sí sea cierto, no solamente una excusa, ¿verdad? Sí. Pero que, digamos, se escudan con eso y dicen que no pueden comer saludable. Sí, pasa mucho porque vivimos en un estrés constante. Y ese estrés constante usualmente nos acarrea a tomar malas decisiones. Nosotros tenemos reglas en el método que utilizamos y una de las reglas se refiere al ambiente seguro. Usualmente, si nosotros estamos por la calle mucho tiempo, no tenemos ambiente seguro. Y en un solo día nosotros tomamos muchas decisiones. Aproximadamente de 350 a 200 decisiones que tomamos en un solo día son en base a lo que vamos a meter a la boca. ¿Se pueden imaginar? 200 decisiones. 200 decisiones en cuanto a lo que vamos a meter en la boca.
Entonces, si el ambiente no colabora, vamos a tomar malas decisiones, queramos o no. O sea, es muy difícil tomar buenas decisiones o decidir comer correctamente si yo no estoy en un lugar que no colabora con que yo coma correctamente. Optar por lo más rápido. Optás por lo más rápido, estás estresado, estás apurado. Las decisiones son normalmente incorrectas. Entonces, ¿qué es lo que nosotros trabajamos en cuanto a esas personas? Primero, el ambiente. ¿Qué yo puedo hacer para que mi ambiente colabore? Yo puedo llevar mi plato, yo puedo llevar mi tupper, ¿cómo puedo combinar en el, qué sé yo, ponerle en el shopping, donde tengo muchas opciones? ¿Qué puedo combinar? ¿Qué es lo que puedo comprar? ¿Qué tengo más accesible? ¿Qué lugar de comida tengo cerca de mi oficina? ¿Qué puedo comer en ese lugar? Fulana me trae la comida toda hecha. ¿Cuáles son las opciones de esa fulana? ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo puedo usar de eso? ¿O qué puedo llevar para combinar desde mi casa? Entonces, tenemos estrategias para que el ambiente colabore con las mejores decisiones de esa persona. Entonces, siempre hay estrategias. Sí, pero primero también esa voluntad o ese deseo tiene que ser genuino, creo yo, para poder llegar a eso. Y siempre la voluntad de cada persona es lo primero que tenemos que tener. El deseo de cambiar. Para todo. Verdaderamente. Para todo, claro. Sí, porque es lo que yo siempre le digo a mis alumnos también, que vos podés venir acá todos los días, pero si vos venís por venir, nunca va a cambiar nada. Y a pesar de que vos le pongas todo el cariño, todo el amor y toda la ambición que vos le pongas a tu trabajo en cuanto a que la otra persona haga su ejercicio, de igual forma, si no hay voluntad de la otra persona, no va a tener resultados. Pero eso es lo primero que tenemos que tener. Y siempre el deseo de cambiar. El deseo de cambiar y de cambiar para bien, para siempre. No cambiar para ahora, para que me entre mi vestido nomás. Para la foto, para el viaje, Claro. Eso es lo más común. Sí. Siempre ojalá algún día cambie esa mentalidad, porque la gente, justamente por eso existen las temporadas, ¿verdad? Sí. Temporada alta, temporada baja, y la gente cuando está para un viaje de acá 2 meses o 3 meses, ahí se van y se ponen supuestamente a full, ¿verdad? Y eso es lo que tendría que cambiar, porque como bien decimos, ya sea en las comidas o en la hacer actividad física, tendría que generar hábito. Y para siempre, como cepillado de dientes, no es que unos meses me cepillo mejor y otros meses me cepillo peor, ¿verdad? Es como un cepillado de dientes. Yo siempre le digo, el comer correctamente y el hacer ejercicio es como un cepillado de dientes. A veces me olvido, a veces dormimos sin cepillarnos los dientes, no pasa nada, 1 o 2 días, pero no temporadas. Claro, claro. Bueno, claro. Ya llegando a la parte final, porque la verdad es bastante interesante. Uno o una familia o una persona que vive sola, cuando va al súper, ¿qué alimentos sería lo esencial que debe tener sí o sí en la casa? ¿Y qué snack se podría decir a los alimentos rápidos que cuando tenés ansiedad y quieres comer algo rápido para no tener que tragarse todo lo que hay en el momento? ¿Qué recomendarías vos? Bueno, primera pregunta, sí. ¿Qué no puede faltar en la casa, ya sea que vivas con familia o solo? Primero, proteínas. No puede faltar. Nunca, jamás en la vida pueden faltar las proteínas. Son la estructura de nuestro cuerpo. Son los ladrillos de tu casa. Si vos querés armar una casa, ¿qué es lo primero que compras? Ladrillos. Eso comprar. Después comprar la mezcla para poder juntar los ladrillos y hacer una pared. Pero no pueden faltar eso. Las proteínas son la estructura de nuestra casa. Esta es nuestra casa. No podemos cambiarla. ¿Cuáles son las proteínas? Todo tipo de carnes, ¿sí? Carne, pescado, pollo. Si, por ejemplo, hay personas que no comen carne, bueno, tenemos las otras alternativas como huevos, lácteos, ¿sí? O inclusive las legumbres que se utilizan para personas, por ejemplo, que no comen carne, pero no pueden faltar. Luego los carbohidratos, que son fuente de energía, así como sabemos, es como que vos te compras un auto y no le pongas combustible. Fuente de energía, full. Siempre y cuando sean complejos, con más razón. Arroz, fideo, choclo, papa, batata, mandioca. Panificados en su mayoría, preferentemente integrales porque dan más saciedad, ¿sí? Y tienen más vitaminas. Pero eso aclara también que si vas a comer panificado no es comer un pan feliz. Depende de la porción que necesites. Claro.
Siempre depende de la porción que necesites. Pues normalmente suele ser en rodajas. Y 2 rodajas es una porción de pan. Y un pan Felipe cortado en 2 y es una porción. Es divino el pan Felipe, es el mejor pan de todos. ¿Sabes por qué es el mejor pan de todos? Porque no tiene nada. Muy Es simple. solo pan. El pan de masa madre. Es más digestivo. Sí. Por ejemplo, personas que tienen intolerancia, por ejemplo, no sería la palabra intolerancia, sería una mala digestión. ¿Por qué? Porque la masa madre lo que hace es una levadura ya predigerida. Entonces lo que hace es ayudarle a tu cuerpo a que vos digieras más rápido eso. No se utiliza para personas que tienen intolerancia, por ejemplo, al gluten o a la lactosa o a otro alimento. Quedábamos con que lo primero que tenemos que tener es proteínas, lo segundo es combustible, carbohidratos, ¿sí? De buena calidad y la porción justa siempre, no hacer 1 kilo de arroz para una persona, no comprar 1 kilo de pan Felipe para 2 personas, ¿sí? Comprar un poco menos siempre. Si voy a comer entre 4 personas, no vamos a comprar 2 kilos. No vamos a comprar 2 kilos, vamos a comprar 4, o si cada uno come 2, como mucho 8. ¿Sí? Está difícil, Siempre, sí, claro. Qué Entonces, difícil me la pusiste. es comprar lo justo. Yo siempre le digo a los pacientes, compro lo justo, como lo justo. ¿Sí? Eso puede ser digamos, un error, o de repente te juega mentalmente tener mucho llanto en la heladera. Claro, la disponibilidad. Porque vos visualmente ves y tenés ahí, porque tenés y ves, nomás de repente comes las cosas. La disponibilidad genera deseo. La disponibilidad aumenta el consumo. ¿Por qué? Porque yo a veces abro mi heladera y yo no quiero comer, yo me acuerdo que tengo, no sé, un pedazo de pan en mi heladera. Un pan quiero comer. Y abriste tu heladera y hay 5 panes. Y nadie más tiene que comer. Entonces está ahí disponible. Y usualmente la disponibilidad aumenta el consumo, siempre. Acuérdense de eso, aumenta el consumo. Si yo tengo disponible, voy a comer más. Entonces comprar lo justo. Después, El gobierno piensa en eso, no sé. Sí, pero los supermercados no. Los supermercados te incitan a comprar siempre más. Sí. ¿Te das cuenta? Siempre más. Y sí, el 2x1, 3x2. Entonces, proteínas primero, carbohidratos segundo y luego sí o sí fibra, frutas y verduras. No pueden faltar, nunca. Nunca, nunca, nunca. Obviamente líquidos. Y las grasas. Las grasas buenas siempre en la porción justa, pero lo otro es más importante. Las grasas más bien en el aceite de oliva, por ejemplo, Sí, y es como para frutos secos. condimento. Normalmente utilizamos para darle sabor. Las grasas, ¿qué es lo que hacen? Dar sabor a las comidas. Cuanto más grasa tienen más sabor, por eso queremos más. Y nuestro paladar busca eso. Si comemos un grillé de pollo sin nada, no tiene sabor. Pero si le dejamos la piel, es más rico, claro. Es lo mismo que la carne, el asado. Si tiene un poquito de grasita, siempre tiene más sabor, es más rico. ¿Por qué? Porque la grasa está ahí para dar sabor. Entonces tenemos que poder comprar, sí, pero en la medida justa para dar sabor. Y en cuanto a la otra pregunta que me hiciste, yo trabajo la ansiedad como, ¿qué genera la ansiedad? ¿Qué genera la ansiedad y por qué se genera? ¿Por qué? Porque tengo una emoción, ¿sí? Usualmente, si tengo una emoción que me está pidiendo placer, yo le doy un alimento y es como un placer momentáneo. Es como tapar tu emoción. Yo tengo ahora una emoción y yo te puse una tapa con un chocolate, por ejemplo. Como dice Karol G, es como maquillar una herida ahí. Claro, pero la herida sigue ahí, la emoción sigue ahí. ¿Y qué es lo que va? Después se acaba el chocolate y vas a volver la emoción. Y vos vas a tener otro chocolate. Y vas a volver la emoción. Y vas a tener la emoción, vas a poner otro chocolate. Y así sucesivamente, cada vez que tengas ansiedad, es como que hay una huella en el cerebro que se queda y te dice ahí, bueno, cada vez que te peleaste con tu jefe, come un chocolate. O sea, el Cada cerebro vez ya que- relaciona eso. Claro, O y ahí es donde... otro momento de repente de Así conflicto que te mismo. genere lo que sea, esa ansiedad vos ya vas a relacionar así con la mismo, y comida. vas a siempre relacionar con esa comida o con las comidas que te den mayor placer. Entonces, podemos trabajar con esa emoción primero.
¿qué es lo que hay otra actividad que te genere el mismo placer que te genera esa comida? Podría ser entrenar, ojalá, ¿verdad? Salir. Y ahí nosotros le llamamos a estas actividades pequeñas, es como pasajes del pasaje de la ansiedad, de la emoción a la conciencia. ¿Qué yo tengo que hacer cuando estoy con una emoción? Hacer otra cosa que me genere placer y que me ayude a salir de esa emoción, a salir de ese inconsciente, por decir así. Porque las emociones usualmente nos llevan a un mundo de inconsciencia. Sí. ¿Sí? Y como hay extremos y extremos, pues ahí la gente, yo no sé si en tu caso que atendés personas, vienen más los que tienen la ansiedad de por el querer comer y hay gente que no come. Sí, no come un tiempo. Un tiempo. Un ratito. O sea, yo, por ejemplo, en momentos difíciles, a Y mí después me da, comes todo lo que hay. no, a mí me da, por ejemplo, de que no tengo hambre. De no tener hambre. Y bajo rapidísimo. Claro, y después cuando te pasa la ansiedad comes el doble. No sé, normal, vamos a decir. No, bueno, capaz en alguna que otra comida más rica sí, Claro. exagero ahora, pero Y ahí es donde lo podemos medir. sí. Y no tenemos equilibrio. No, la búsqueda infinita es el equilibrio. Es lo más difícil realmente. Es lo más difícil, claro, sí, Ese es muy punto difícil. medio en todo, no solamente en la alimentación, en todo. Sí. Y así mismo como estábamos hablando de la ansiedad, yo siempre les recomiendo a mis pacientes tratar de evitar llevar comida a la boca cuando estamos con una emoción, para que no se quede esa huella, hacer otra cosa, hacer puntos de frío le llamamos. Entonces, buscar otro punto que te enfríe, buscar otra cosa que te enfríe un rato y después con conciencia te vas y compras el chocolate. Con conciencia te vas y abrís tu heladera. Con conciencia te vas, pero son más o menos 3 minutos ese tiempo que tenemos que darle al cuerpo como para evitar ese momento de descontrol. Por eso te digo que usualmente no recomiendo ningún snack para cuando hay alguna emoción, sino que utilizar otra actividad. No es fácil, no es fácil, no es fácil, porque estamos acostumbrados a meter comida a la boca cuando estamos con una emoción. No, pero como volvemos a lo mismo, genera placer Sí. y se libera dopamina en el cuerpo. Hay esa, como dice, me encanta mucho la explicación de una psiquiatra que le sigo ahora, el cerebro lo que busca pues esa gratificación instantánea. Claro. Y como los alimentos u otras cosas, ya sea, qué sé yo, bebida, qué sé yo, alcohólica o muy Sí. azucarada, te genera esa alta dosis de dopamina y obviamente el cerebro va a preferir eso a hacer una actividad física que te libera dopamina, pero no en la cantidad que te libera. Y además que hay más disponible, no está tan disponible el gimnasio. Y el Como la heladera. No, y el esfuerzo que implica comerte un alimento o tomarte algo Claro, a hacer sí. actividad física o leerte un libro, O qué sé leer, yo. o tomarte una ducha, o llamarle a alguien, o otra cosa, ¿verdad? Y además que como todos estamos en un estrés constante, es como que no se acaba uno y empieza otro, no se acaba uno y empieza otro. Ni siquiera te liberas. Claro, así sí, sí. mismo. Entonces, tenemos que otra vez buscar ese equilibrio entre un estrés y otro. Sí. Y bueno, ¿Alguna espectacular. otra duda? No, de hecho que vamos a tener que invitarte para otra ocasión. Dudas no, pero sí ganas de seguir hablando. Sí. Podemos seguir hablando todo lo que quieran ustedes. Y lo bueno sería que también los que nos escuchan manden sus dudas, manden sus preguntas, ¿verdad? Porque seguro que después de esto van a tener muchísimas dudas, muchísimas preguntas, porque cada persona pues es un mundo. Claro. Entonces, que nos manden sus preguntas y les vamos respondiendo en cada reunión. Sí, porque sí o sí se identifican con algún que otro caso y es lo malo que suele haber también esto de que piensan que lo que le sirvió a él me va a servir a mí. Claro, sí. Todas esas cosas, entonces con esto es lo que buscamos que puedan entender para que sea mucho Sí, más que práctico. no tengan vergüenza de preguntar, Claro. nunca. La información nos hace libres. Y bueno, despedimos el programa. Pero antes tenemos que agradecer a la invitada. Muchísimas gracias. ¿Cómo están las redes? Estoy como Romy Benítez. Romy Benítez B. Sí. Twitter, nada más, en todo. Todo. Romy Benítez B. Yo estoy como Pedro Román-Trainer en Instagram, TikTok y Facebook. Y como Gustavo-Trainer también, 7. Y a mí me encuentran como @everfitpi en Instagram y everfit en TikTok.
Y estamos en YouTube como Movimiento y Vida TV, también en Instagram y también en TikTok. Y bueno, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los que nos están escuchando. Así que nos vamos a estar encontrando otra vez próximamente. Sí, cuando quieran, estoy. Queremos agradecer a Salta Sport por nuestra vestimenta y a De Camacho Barber por cuidarnos la barbita y todo eso. Saludos. Ahora sí, un aplauso Gracias. para-